tal? ¿Cómo está? Bienvenido a su programa Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Un programa que pretende dar los elementos suficientes a la ciudadanía para poder dar el debate en los temas actuales de controversia que nos pueda generar la posibilidad de tener una opinión bien informada. El día de hoy nos acompañan académicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el doctor Héctor del Toro y el doctor Martín Romero Moret, quienes vamos a platicar el día de hoy acerca de la gota de gasolina que derramó el vaso. Este problema que tenemos actualmente en la sociedad con una serie de manifestaciones que se ha venido dando por los incrementos a la gasolina, pero que también esto ha repercutido en incrementos a la canasta básica y a otros elementos que ha generado el descontento de la ciudadanía. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Lo que tenemos ahora es que a partir del descontento que suscitó este gasolinazo, el gobierno ha tenido algunas reacciones, sacó el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Y este acuerdo ha sido muy controversial porque la ciudadanía no ha creído en él. Y ni siquiera la Coparmex quiso firmarlo, solamente algunas centrales afiliadas al partido oficial han querido adherirse a este acuerdo porque consideran que realmente no va al fondo del asunto ni protege la economía familiar como se propone hacerlo. Ha salido el presidente de la República en 3 ocasiones en lo que va del año a anunciar primero en la primera intervención, prácticamente ya con el problema del gasolinazo, anuncia la llegada de Videgaray a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Después hace un anuncio en Red Nacional, un poquito actuado, donde habla cuáles fueron los componentes y hace una pregunta que a todo el mundo dejó con más dudas, ¿no? Y sobre todo con enojo, cuando dice ustedes qué harían. Y la tercera, con el famoso pacto. Estas tres... ¿Usted cree que desaprovechó la oportunidad del presidente? Bueno, sí desaprovechó la oportunidad de decirle a la gente lo que la gente quería escuchar, porque sí la economía familiar se ha visto lastimada no de ahora, sino desde los incrementos de la gasolina anteriores, las devaluaciones que ha tenido el peso, que aunque han sido menores se han venido acumulando y todo eso ha tenido algún impacto sobre la inflación. Eso ya nos lo explicará el doctor Héctor del Toro, pero aquí ni siquiera la Coparmex le creyó al gobierno que con este acuerdo se iba a fortalecer la economía familiar, porque como dice el dicho, prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Y el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, pues son básicamente promesas vagas que nos hace... Buenas intenciones. Son buenas intenciones, pero en cambio la Coparmex sí está haciendo propuestas muy concretas para que realmente mejoren algo la economía familiar y otros aspectos que iremos manejando después. Doctor, este aumento de la gasolina, forzosamente van a incrementar algunos precios. Lo platicábamos en algunas ocasiones anteriores, no necesariamente el incremento de la gasolina afecta en todo el proceso de producción, pero eso a veces es aprovechado por algunas empresas para incrementar. Si la gasolina subió 20%, pues incrementa el 20% de los productos, y eso es prácticamente una trampa, ¿no? Sí, efectivamente. Se ha argumentado por parte del sector oficial que este gasolinazo pues, no propiciará fenómenos inflacionarios. Incluso el Banco de México lo señaló también. Sin embargo, parece ser que es todo lo contrario. El asunto es que el aumento de precios va ligado a la gasolina, va ligado a una serie de situaciones que se relacionan con bienes y servicios. Y estamos hablando, si no todo en un proceso de carácter productivo, sino en el proceso de carácter movilidad de muchos productos. Pero además es un factor importante de carácter especulativo para propiciar en un momento dado situaciones de incremento, como ya se ha venido manifestando en muchos productos de la canasta básica, que aunque efectivamente
se señala que no debe haberlos, esto es aprovechado precisamente para que las alzas se presenten y repercutan directamente en el bolsillo de los trabajadores. Una de las cosas, doctor, que yo he visto es que en el periodo de Felipe Calderón incrementó más la gasolina que en el periodo de Enrique Peña Nieto. Si tú calculas un periodo con otro, de 4 años contra 4 años, o el sexenio de Calderón contra lo que lleva Peña Nieto, tiene por lo menos un 25% más de incremento en el periodo de Calderón. ¿Esto no repercutió en la inflación como está sucediendo en este momento? Sí, sí se manifestó también. Sin embargo, aquí el asunto es que a veces se ponen en tela de duda los resultados, los indicadores que son generados por el sector oficial. Si hablamos concretamente de lo que ha venido aconteciendo en los últimos años, y concretamente el 2016, pues el sector oficial está diciendo que se cerró con una inflación del 3.32% aproximadamente. El asunto es que hay algunos meses de 2016 que incluso se reportó deflación, concretamente en los meses de abril y mayo. Y sabemos de antemano que hay distintos factores que han venido propiciando el alza de precios de manera conjunta. Ya se habló, por ejemplo, de la paridad peso-dólar, ya se habla de la caída del precio de barril de petróleo, se habla de los vaivenes de la economía internacional, se habla de condiciones físico-climatológicas y, por supuesto, del asunto de los gasolinazos. Efectivamente, se han venido presentando muchos de ellos, pero han causado un incremento inflacionario. Sin embargo, pues bueno, nosotros hemos venido realizando desde hace ya algunos años un seguimiento al fenómeno inflacionario en la zona metropolitana de Guadalajara, cuyo resultado puede ser extensivo al estado de Jalisco y, ¿por qué no?, a nivel nacional. En el mismo periodo 2016, como ejemplo representativo, nosotros estimamos una inflación del 9.03%. Una inflación que está muy por encima, está triplicando prácticamente la que el sector oficial está manejando. 3.18. Pero hay una cuestión importante. El Banco de México y el INEGI utilizan una canasta básica que está conformada por 80 productos en términos generales, que a su vez se subdividen en 308 bienes diferentes. Conforma 7 grandes grupos y uno de ellos se llama alimentos, bebidas y tabaco. La canasta básica que estamos manejando en un estudio aquí en el CUSEA de la Universidad de Guadalajara está constituida por 121 artículos de primera necesidad, de carácter alimenticio, cuidado personal y de la casa. No involucramos servicios y nos está dando ese 9%. Si agregamos lo que trae consigo este efecto, por supuesto que va a traer consigo una inflación mucho más alta, porque estamos viendo que incrementa la gasolina, incrementa la energía eléctrica, incrementa el gas y obviamente es un factor importante de manera conjunta que trae como consecuencia que pueda llegar a una inflación alrededor del 13-14%. Alguien está mintiendo. Definitivamente. Y en esta oportunidad, bueno, con esta explicación que se nos da acerca de retirar el subsidio de la gasolina, que en algunos países desarrollados así lo han hecho siempre, ¿no? La gasolina es cara. Aún en países como Noruega o como Suiza, la gasolina no es barata, ¿no? Y tiene una fluctuación. Y le retiran el subsidio. Allá no está subsidiada la gasolina, porque buscan medios alternativos de transporte, ¿no? En las ciudades. Sin embargo, aquí estábamos acostumbrados a eso, a que hubiera un subsidio. Se habla de un fondo de 230,000, un poquito más, 235,000 millones de pesos, que es el retiro del subsidio y que es también lo que representa el IEPS. Esto quiere decir que con lo que se subsidiaba la gasolina, más lo que representa el IEPS, si lo quitaras, podrías tener un hoyo presupuestal de más de 500,000 millones de pesos, o alrededor de los 500,000 millones de pesos. A este país, doctor, independientemente de la situación como está, yo no le veo posibilidades de que le echen para atrás el asunto del IEPS. Sin embargo, me parece que hay otras alternativas, o podría haber otras alternativas, como por ejemplo lo que propone la Coparmex. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, aquí el fondo del asunto es cuál es la estrategia energética de este gobierno. Es función, obligación fundamental del Estado preservar la seguridad energética de un país, al igual que la seguridad alimentaria, al igual que la seguridad en patrimonio, en las vidas de las personas. Son funciones que el gobierno no puede renunciar. Entonces, aquí lo que ha fallado es la seguridad energética de este país, y a lo que nos está condenando es a que seamos dependientes
de la energía en cuestión de los mercados internacionales. O sea, podemos depender del mercado internacional en lo que se refiere al jitomate o a algunas cosas que podamos nosotros producir, pero Parece la ridículo, energía, ¿no? ¿cómo podemos dejar en manos de los caprichos internacionales la energía? Cuando sabemos que el petróleo se usa como arma estratégica para los intereses geopolíticos de las superpotencias. Entonces, ¿qué quiero decir? El gobierno tiene que manejar el precio de la energía. Y si es necesario subsidiarlo, lo tiene que subsidiar. ¿Qué vamos a hacer cuando suba otra vez el precio del petróleo a 80, 90 dólares? ¿También se va a disparar? ¿En qué condiciones va a dejar a la población? ¿Cuál va a ser nuestro nivel de competitividad internacional? Desde su punto de vista, la reforma energética fue un grave error. Claro, porque se descuidó la estrategia. La estrategia es que debemos de asegurar la producción de gasolinas y no podemos renunciar a eso. Pero Eso hay es prioritario. 4 refinerías apenas que están funcionando. Hay otras que no están funcionando, Que se deben reactivar. hay que se deben de reactivar, no podemos renunciar. Eso está implícito en el modelo de dependiente de desarrollo económico que tenemos, ¿no? Como país subdesarrollado, no nos han sacado del subdesarrollo porque siempre vendemos materias primas y importamos productos procesados como la gasolina y siempre tenemos déficit en la balanza comercial y siempre tenemos deudas. Dependimos mucho del petróleo durante mucho tiempo y no se ha generado tecnología. Me parece muy interesante los dos puntos de vista. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema tan importante. Regresamos a su programa Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Enrique Velázquez y el día de hoy estamos con el doctor Héctor del Toro, quien es investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y también con el doctor Romero Moret, que también es investigador de este centro universitario y pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Doctor, estábamos platicando sobre algunos documentos de ¿cuál fue la verdadera razón por la que sube la gasolina? Sí, efectivamente. Hay que señalar que el gasolinazo, en términos generales, pues no fue ocasionado por circunstancias estrictamente internacionales. El aumento de las gasolinas es una consecuencia directa de la reforma energética. ¿Por qué? Porque también sabemos de antemano que la tendencia de los precios, no solo del petróleo, sino también de otras gasolinas, pues ha venido a la baja desde hace varios años. Parece ser que el problema central es que se buscó, quieras o no, que el recurso natural fuese entregado a explotación concretamente de la iniciativa privada y sobre todo a extranjera, donde se está buscando pues garantizar ganancias a los inversionistas, dejando con ello pues el precio de las gasolinas a libre arbitrio de la oferta y la demanda. Fue algo así como una estrategia de Así tratar de dejar caer Pemex, que no tuviera la posibilidad de generar la gasolina, de decir que no era una empresa ya rentable, que no había petróleo, como para que la gente lo creyera y entraran empresas extranjeras que si no fuera negocio no lo entrarían. Efectivamente. El asunto es que parece ser que las cuentas, los procedimientos no fueron los adecuados y se cayó en esta problemática. Lo anunciamos hace muchos años, ¿no? Cuando hubo intentona por parte de Vicente Fox por generar una reforma energética, que es lo que así se le llamaba a la privatización, ¿no? Estos grupos que han querido socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. En una empresa como Pemex, que fue catalogada como una de las 15 empresas más importantes del mundo, por eficiencia, por producción, ¿cómo podemos ahora voltear y decir, se acabó Pemex? Bueno, es que no podemos renunciar. En mi opinión, el país tiene que organizarse e impedir. No podemos renunciar a tener una soberanía energética
La reforma todavía se vendió como que iba a haber más producción, ¿no? Que íbamos a entregar el patrimonio a los extranjeros y entonces íbamos a estar sometidos a los vaivenes internacionales. Se dijo que la reforma energética era para ampliar la plataforma de explotación, para ampliar las posibilidades que no tenía Pemex, o que ya no tenía porque ya lo habían endeudado demasiado, ya lo habían llevado a la quiebra. Pero esa no, o sea, nosotros no podemos renunciar a la soberanía energética. Tenemos que producir gasolinas aquí, tenemos que aprovechar nuestro petróleo para producir gasolinas y tener margen de maniobra cuando haya crisis energéticas en el mundo. ¿No será que quisieron soltar el precio de las gasolinas como para que fuera mucho más atractivo para las empresas extranjeras poder entrar al mercado mexicano con precios que pudieran competir entre ellos? Yo creo que en este particular momento, cuando los precios del petróleo no están tan caros, cuando ya se ha demostrado que la gasolina en Estados Unidos está más barata que aquí, que de Estados Unidos importamos el 80% de lo que necesitamos. Creo que en este particular momento el gasolinazo no responde a igualar a los precios internacionales, sino hay una búsqueda puramente recaudatoria para suplir un hoyo financiero que tiene el gobierno y que se creó desde que cayó la plataforma de explotación, la plataforma de exportación, el precio del petróleo, y se había fijado presupuestalmente el precio del barril en 59 dólares y se fue hasta 24. Se generó un hoyo que dijeron que iban a empezar a cubrir con ajustes en el presupuesto que no hicieron y que está demostrado que lejos de hacer esos ajustes presupuestales, el gobierno siguió gastando más y se siguió endeudando más y quiso suplir ese hoyo con más deuda y con más impuestos. Contrataron deuda para pagar deuda. Para suplir ese hoyo financiero y con más impuestos, y ellos siguieron gastando, y eso lo está denunciando la Coparmex, y por eso la Coparmex no quiso firmar el acuerdo, ¿no? Entonces, ese es el hoyo del asunto de por qué ahora están buscando con este gasolinazo aumentar las gasolinas y los que vienen. Sí, y en ese sentido, precisamente, creo que el error grave que se cometió fue que en reiteradas ocasiones pues a la sociedad se le dijo que no habría incrementos, que esto no traería consecuencias, que no iba a haber más gasolinazos. Y este es uno de los problemas más significativos. Recuérdense que no nos veíamos tan lejos, de 2010 a 2014 tuvimos 60 incrementos a las gasolinas el primer sábado de cada mes. Hubo un incremento único en enero del 2015, una disminución como de 41 centavos en enero del 2016, pero se vienen en cascada una serie de incrementos en agosto, septiembre, octubre, y se recrudece con este de enero de 2017. Y esto es lo que trae como consecuencia un malestar y una falta de credibilidad ante las instituciones públicas. Aquí el asunto es que hay que pensar que esta repercusión pues va en un contexto general hacia la población, hacia los trabajadores. El ser humano por instinto básico tiene que alimentarse. ¿Cómo le va a hacer, por ejemplo, más de 60 millones de personas que viven en la pobreza o en la extrema pobreza para poder llevar a sus hogares los distintos elementos de bienestar que requieren? Y si hablamos de cuestiones de carácter salarial, pues bueno, nos dimos cuenta que hubo un incremento raquítico de 7 pesos al pasar el mínimo de 73 a 80 pesos. 7 pesos que son prácticamente diluidos, cuando sabemos que un costo de una canasta básica está actualmente por encima de los 9,000 pesos, cuando sabemos que si una persona que tome 4 camiones diario en un mes está gastando alrededor de los 650 pesos y 4 personas en la misma familia hacen un costo total por encima de los 2,600 pesos, más que lo que es un mes de trabajo en el salario mínimo. Entonces hay una problemática sumamente importante y aún así se sigue insistiendo que no hay aumentos, que esto no está impactando. Yo creo que esto es un insulto a la inteligencia de la población.
Pero ha fracasado el modelo económico, ¿no? Ha fracasado la forma de administrar los recursos de los mexicanos. Ha fracasado incluso en su intento de tratar de explicar algunas cuestiones. Me parece que estamos pasando por una crisis terrible de credibilidad, particularmente por la dañada imagen del presidente de la República. Digo, nosotros dijimos alguna vez que no es si es un buen presidente o... Digo, ya lo que tiene aprobación ahorita de menos del 10%, según un sondeo que vi hace algunos días, menos del 10%. Y bueno, pues alguien que no supo 3 libros en algún momento, llegó a un lugar por una elección, por un proceso democrático, y están las consecuencias. Bueno, si nosotros estuviéramos en un sistema parlamentario, desde hace rato ya se hubiera convocado a nuevas elecciones, si hubiera tenido que deshacer este gobierno, si hubiera tenido que convocar elecciones y formar un nuevo gobierno ante el descontento de la población, pero estamos en un sistema presidencialista y lo que la sociedad está pidiendo es que haya cambios ahorita en el corto plazo. Tiene que haber los cambios necesarios para aliviar la economía, el sufrimiento de la economía. El gasolinazo puede... Sí, yo sostengo que la energía tiene que haber una política de subsidio de la energía. Hay otras cosas que se subsidian a los grandes corporativos, a los que se les perdonan cientos de miles de millones de pesos. Es un subsidio a los grandes corporativos. ¿Se les perdonan impuestos? Se les perdonan impuestos. A la alta burocracia, ya hemos visto toda la corrupción, y eso es lo que tiene molesta a la población, que sabiendo que existen formas de ahorro y de combate a la corrupción para que ese peso no se le cargue a la sociedad, pues siempre se le carga todo a la sociedad, primero con impuestos y ahora con aumentos en los precios. Una política económica anunciada por el gobierno que hablando de recortes, que no va acompañada de austeridad en los diferentes ámbitos de gobierno, va a ser muy difícil que tenga éxito, ¿no? O sea, si no va acompañada de reducir el gasto para aumentar la inversión y que no se disminuya educación, salud, seguridad y particularmente el tema de la política energética, va a ser un programa llevado a fracaso, ¿no? Sí, bueno, aquí es importante, tiene que haber recortes, pero esos recortes tienen que ser selectivos en aspectos donde se nota claramente el despilfarro y la sociedad ya se ha encargado de decir dónde. La Coparmex ya lo ha indicado, en donde hay mucho despilfarro, porque nuestro problema estructural es que no tenemos suficiente desarrollo científico y tecnológico. Estamos en la época de la economía de la información. La fuente principal de riqueza son los adelantos tecnológicos. Entonces nosotros tenemos que invertirle a la educación superior, tenemos que invertirle a la ciencia, tenemos que invertirle a la tecnología, porque eso es lo único que en esta época nos puede llevar a una situación de crecimiento económico. Tenemos muchos años diciendo eso, ¿no? Hace muchos años que los académicos hemos venido diciendo la importancia que tiene el poder invertir al desarrollo de ciencia y tecnología. Sin embargo, pocos gobiernos lo han entendido. El primer recorte que hubo en este presupuesto de más de 250 mil millones de pesos que hubo menos para el 2017, lo primero que se cortó fueron los fondos de CONACYT. O sea, fondos con cortes de hasta 95%. Entonces, realmente no se está tratando de enfrentar la crisis con inteligencia, sino únicamente cerrándole a la llave donde creen que no le sirve. Y en ese mismo sentido. Como el tiempo que se quemaban los libros. Sí, ¿no? La misma Coparmex sugirió 18 puntos básicos para poder en un momento dado ponerse en práctica y tratar de mejorar la situación que se está presentando. Sin embargo, hay que resaltar 3 de ellos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con impulsar la economía familiar y la creación de un empleo digno. Otro tiene que ver con mejorar las finanzas públicas y promover la estabilidad macroeconómica. Y un tercero, promover el Estado de Derecho y el combate a la corrupción, que son problemas muy importantes hoy en día, que si no se resuelven, difícilmente habrá una situación distinta a la que se está viviendo actualmente. Pues usted lo acaba de decir, doctor, uno de los principales reclamos que está haciendo la ciudadanía tiene que ver con el combate frontal a la corrupción. Así es. Con acabar con la impunidad,
Con el rescate, tiene que ver con el rescate de la política energética. Este país era muy fuerte en una empresa como Pemex, un país petrolero. Desafortunadamente mandamos el petróleo para otro lado y luego le compramos la gasolina. Ahí es donde hablamos de invertirle en tecnología, ¿no? En hacer más refinerías y poder fortalecer nuestro mercado interno, porque además tenemos enfrente a un presidente en Estados Unidos como Donald Trump que quiere cerrar fronteras. Un tema muy importante, yo les quiero agradecer a los dos, al doctor Del Toro, habernos acompañado el día de hoy, al doctor Romero Moret. Este es el programa Visión Académica, un programa que queremos generar el debate, que la gente se informe y que podamos levantar la voz, los académicos y los ciudadanos de este estado. Yo soy Enrique Velázquez, lo veo en la próxima Visión Académica.